Dice el pasaje que debemos dejar de ser personas que ignoren lo que es la verdad de Dios puramente. Ya no seamos niños fluctuantes. La palabra de Dios nos ayuda a tener criterio, a tener madurez espiritual, a tener pensamiento en base a convicciones que hemos adquirido propiamente de la palabra misma. De modo que entonces este quinto beneficio nos libra del engaño, nos libra del error. Tú y yo necesitamos asistir a la iglesia porque ahí seremos educados, seremos enseñados, habremos de crecer para ser libres del engaño, del error, de tus propios pensamientos. Porque a veces nos dejamos guiar por lo que creo que me parece y creo que así lo siento e ignoramos plenamente lo que dice la Biblia al respecto. Para muchos temas de la vida familiar, de la vida en matrimonio y de la vida con los hijos necesitamos de la palabra del Señor. Es muy fácil y muy sencillo simplemente decir, bueno, creo que así es y por ahí nos vamos y finalmente cuando vienen los resultados decimos nos equivocamos. Pero es precisamente porque ignoramos lo que dice la palabra del Señor. El sexto beneficio que encontramos en la palabra de Dios y por lo cual decimos que es importante formar parte de la iglesia y asistir a la iglesia, lo encontramos ahí mismo en Efesios, en el versículo 15 y en el versículo 16. Y dice esta palabra, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, tú y yo, que formamos parte de la iglesia, dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El sexto beneficio de asistir a la congregación, a la iglesia, es que yo puedo ser de bendición y de edificación para mis demás hermanos. Gloria a Dios. Dios me ha dado un don espiritual. Dios me ha dado su presencia a través de su Espíritu Santo. Cuando yo leo la palabra y soy enseñado por la palabra, entonces yo soy un instrumento de bendición para mis hermanos que igualmente como yo decidimos asistir a la casa de Dios con regularidad. Por eso es que este sexto beneficio, esta bendición de ir a la casa del Señor es para poder ser de bendición a mis hermanos y a mis hermanas. Y de esta manera, como dice su palabra, crecemos juntos. Gloria al Señor. No solamente por lo que Dios dice en su palabra, sino porque cómo la palabra del Señor está transformando nuestra vida. Y realmente la palabra del Señor lo que quiere hacer en nosotros no es acumularnos solamente de conocimiento, sino que la palabra de Dios lo que hace en nosotros es una transformación a través de la renovación del entendimiento. Y el séptimo beneficio que tenemos de formar parte de un cuerpo de la iglesia de Jesucristo, lo encontramos en Primera de Samuel, en su capítulo 1, vayamos acá al Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y esta porción es muy interesante, Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 3 y el versículo 4. Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Esta porción de la palabra nos habla de este séptimo beneficio. Este séptimo beneficio tiene que ver con la familia. Y es que, hermanos, este séptimo beneficio es la bendición que Dios nos da de asistir a la congregación como casa espiritual, como familia. Amén. La mamá, el papá, los hijos. Amén, La amén. decisión, entonces, de acuerdo aquí a esta porción que acabamos de leer, dice que este padre de familia que encontramos aquí en la palabra que leímos, decidió junto con su casa asistir
ir a congregarse, ir a aquel lugar que había sido designado como lugar de reunión para todo el pueblo, donde el pueblo se encontraba con Jehová de los ejércitos. Dice, iba este padre de familia junto con toda su casa. Amén. De manera que la palabra de Dios nos dice que es necesario que como familia asistamos a la iglesia a ofrecer sacrificio de bendición, sacrificio de gratitud a nuestro Señor Amén, Jesucristo. Señor. Por eso dice que este padre de familia, cuando asistían a la casa del Señor, a cada uno les repartía para que ellos pudieran ofrecer sacrificio. No llegaban con manos vacías, llegaban con ofrenda. No solamente llegaban con gratitud voluntaria en sus corazones, agradeciendo al Señor porque les había bendecido, sino que llegaban con algo en sus manos para ofrecer delante de la presencia del Señor. Así es que entonces son 7 los beneficios, 7 las bendiciones que resultan de ser fieles a la casa de nuestro Dios, de tomar esto como una prioridad. Es que debemos tener comunión con Dios, debemos tener amor unos para con otros. En la casa de Dios hay alimento espiritual a través del cual crecemos, somos alimentados y salimos de nuestra situación de ignorancia. Pero también en la casa de Dios se nos ministra la palabra del Señor, se nos ministra la oración, podemos orar en la presencia del Señor. En la casa del Señor se nos ministra también sanidad para nuestro cuerpo. Amén. En la casa de Dios encontramos también el cuidado del pastor. Qué importante es esto, porque ahí es también donde el líder ahí de la casa del Señor, el pastor, pastorea a sus ovejas, ora por ellas e intercede por ellas, además de darles y proveernos de la instrucción del camino de Dios, Gloria al Señor, la instrucción, pastor, de la palabra del Señor. Es en la casa del Señor donde toda la familia recibe su adiestramiento espiritual. Así que por esa razón es que usted no puede faltar a la iglesia. Usted tiene que tener como prioridad formar parte, hacerse miembro de su iglesia. Ahí donde usted asiste, ahí donde usted se congrega, usted necesita ponerse la camiseta, como luego se dice. Es decir, hacer compromiso. Usted necesita hacer compromiso con su pastor, que es su guía espiritual, el que tiene la cobertura sobre usted. Ahí donde usted asiste, usted necesita comprometerse. Ahí usted necesita formar parte de, amar el lugar donde usted está. Si usted tiene un lugar donde se congrega y a lo mejor el lugar es muy pequeño y usted tiene que ayudar para poner las sillas, para poner las bancas y limpiar o barrer, hágalo con amor. Amén. Hágalo con determinación, porque es el lugar que Dios le ha indicado para congregarse y alabar el nombre del Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a pensar en lo siguiente, y hay una pregunta que quiero hacerles en este momento. ¿Eres árbol o eres maceta? Es una pregunta interesante que forma parte de este mensaje, porque hay una diferencia entre ser árbol o ser maceta. Un árbol, entendemos, es aquel que está plantado. Amén. Que está plantado en tierra firme y que ahí va a echar raíces. Es decir, no se mueve, ahí va a estar. Y ahí ese árbol va creciendo, ahí ese árbol va desarrollándose. Y lo natural es que dé fruto. Una maceta, en cambio, en primer lugar es una maceta que siempre está en la superficie. Sí, está ahí. Puede ser una maceta muy bonita, muy colorida, ¿sí? Sin profundidad. Y el asunto es que su raíz es débil. Sí. El asunto es que una maceta fácilmente se mueve de un lugar a otro, donde a usted mejor le parezca, para adornar la entrada, para adornar la salida, no sé, la sala en algún lugar. Por eso la pregunta, ¿eres árbol o maceta? Cuando decides formar parte del cuerpo de Cristo, cuando decides formar parte de una congregación, es para estar plantado, es para echar raíces, es para no moverte. Aun cuando vengan crisis, aun cuando vengan situaciones difíciles, tú debes permanecer. Amén. Ahí donde Dios te ha puesto, aprende a amar a esa congregación. Tú tienes que aprender a amar a tus hermanos a pesar de que piensen diferente a ti.
Amén. A pesar de que no piensan como tú o actúan diferente, o tal vez tú quisieras que todos fueran como tú, pero eso no lo vas a poder lograr. Recuerda que el cambio solo es posible mediante el poder de la palabra del Señor. Pero en lo particular te conviene ser árbol, Gloria en a lugar Dios. de ser maceta. Así que debes tener raíces, debes estar plantado ahí, debes permanecer. Por eso en 1 Corintios este pasaje nos sigue edificando dentro de este mismo tema. Este pasaje en 1 Corintios capítulo número 12, en el versículo número 27, 1 Corintios 12, 27, dice así la porción, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno, dice, en particular. Amén. ¿Sí? Entonces, aquí en este pasaje nos está diciendo que yo en primer lugar soy del cuerpo de Cristo, formo parte del cuerpo de Cristo. Amén, amén. Mi hermana aquí, Juanita, que está a mi lado, forma parte del Gloria cuerpo de al Cristo. Señor. Yo formo parte del cuerpo de Cristo y juntos entonces nos podemos ayudar mutuamente. Por eso dice, y miembros cada uno en particular. Quiere decir que formar parte del cuerpo de Cristo debe ser una decisión personal. Debe ser una decisión de convicción. Hay personas que asisten a la iglesia porque así sucedió, que los llevaron desde bebés, desde pequeños, y se les quedó como costumbre. Y podemos decir, pues es una buena costumbre, pero no hay convicción. Así es. Todo miembro de la iglesia debe tener esta decisión de que va a formar parte de esa congregación por convicción, no por costumbre. A veces cuando las personas asisten a la iglesia por costumbre, cuando se vienen los tiempos difíciles, son los primeros que salen corriendo. Pero las personas que están en la congregación y que están por convicción son árboles, están firmes. Gloria a Dios. Y vienen los vientos y el árbol solo se dobla, pero no se parte. Gloria al Señor. Y se termina la situación aquella difícil y permanece. En Hechos capítulo 2, en el versículo 47, la palabra del Señor dice lo siguiente, Hechos 2:47. Dice, alabando a Dios, dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amén. ¿Qué significa esto para nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo? Es que no seremos los únicos, ¿sí? Amén. Debemos saber que cada día Dios en su gracia y en su misericordia y por el poder de la palabra de Dios que anunciamos y que predicamos, Dios alcanzará las almas, Amén. los Gloria corazones a Dios. que vendrán a formar parte luego Así de es. nuestra membresía, de nuestra iglesia. A ellos tenemos que amarlos, a ellos tenemos que recibirlos y tenemos que darles la bienvenida porque forman parte de la familia del Señor Jesucristo. En capítulo 10 del Evangelio según San Juan, en el verso 16, Juan capítulo 10, verso 16, dice lo siguiente, dice esta palabra, 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Obviamente Dios tiene planes para nosotros como iglesia y también los tiene para su pueblo Israel, pero sabemos que nosotros formamos parte de esta iglesia y como parte de la iglesia del cuerpo de Cristo, Él es nuestro pastor. Amén. Por eso el salmista en el capítulo 23 hace la afirmación diciendo, Jehová es mi pastor. Así que yo puedo afirmar que Jehová es mi pastor porque he tomado la decisión de formar parte de su cuerpo. He tomado la decisión de formar parte de su iglesia. Y de esta manera, amados hermanos, podemos entender que es muy importante, es muy necesario que entendamos que nuestra vida en Cristo Jesús no depende de ser los llaneros solitarios. A veces hay cristianos que deciden pues no ir a la iglesia o simplemente asisten allá de vez en cuando y son llaneros solitarios. Sus problemas los pasan solos, sus situaciones de enfermedad los viven solos y no se arriman a la iglesia, no asisten a la iglesia. Y de repente se dan cuenta que no vale la pena estar solos. Y luego nos quejamos. Exactamente. Necesitamos entonces entender que tenemos una familia que se llama la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, formada por todos aquellos que en gracia y en misericordia del Señor hemos alcanzado la salvación. Amén. Mediante la fe en Jesucristo.
y que hemos decidido y hemos entendido que Dios, al momento de salvarnos y darnos su Espíritu Santo, también nos da un cuerpo, Gloria a Dios. que es la iglesia de Jesucristo. Por eso, mi hermano, necesitas cambiar de actitud. Necesitas comenzar a asistir a tu iglesia, ahí donde te han estado invitando, ahí donde sabes que has estado asistiendo, pero vas nada más de vez en cuando. Necesitas tomar la decisión de comenzar a asistir. Necesitas tomar la decisión de dejar de andar solo y de comenzar a comprometerte. Sí, ciertamente, formar parte del cuerpo de Cristo te va a comprometer, pero tu primer compromiso es delante de aquel que te dio la vida, que te dio la salvación, pero también delante de aquel que será tu líder espiritual, tu pastor. Por esto, todo miembro de la iglesia debe aprender a amar a su pastor, porque Dios lo puso ahí. Dios puso ahí a tu pastor para guiarte, para conducirte. Por esa razón, entonces, necesitas saber esto. Por esa razón, necesitas saber también que al formar parte del cuerpo de Cristo, necesitas apoyar esa congregación asistiendo, participando, estando ahí en esa congregación. Cuando tú vas y formas parte del cuerpo de Cristo, entonces necesitas apoyar a tu iglesia en oración. Necesitas ir y orar por tus hermanos también en intercesión. Tú vas a la iglesia, a la congregación, para adorar a nuestro Dios en alabanza. Vas a la iglesia también para comprometerte a evangelizar a otros, a llevar la palabra de Dios al que tiene hambre, al que tiene necesidad. Vas a la iglesia para ser formado, para ser capacitado, para ser discipulado. Vas a la iglesia y comprométete ayudando, aportando, dando tu diezmo, dando tu ofrenda, siendo buen mayordomo de la riqueza abundante que Dios nos entrega. Así que si aún no formas parte de alguna congregación local, es el momento de que tomes la decisión. Pídele al Señor que te guíe, que te oriente y que tomes la decisión de que tú vayas a ese lugar y te pongas a la disposición de quien es el líder espiritual de aquella congregación. Y te darás cuenta que formando parte de aquella iglesia, de aquella congregación, tu vida será bendecida grandemente. Pero también una cosa que es importante: no pongas tus ojos en las personas. Amén. Ciertamente uno como ministro, como pastor, nos equivocamos y esa es una gran verdad. Pero ten en cuenta que tanto tú como yo dependemos del mismo Dios. Amén. Dependemos de la palabra del Señor. Y en la medida de lo posible nos dejemos guiar por su Espíritu, nos dejemos conducir por la palabra del Señor, que cada vez que leas tu palabra y que ores delante del Señor, lo hagas bajo la convicción propia de que Dios te habrá de guiar a lo que es mejor dentro Amén. de su voluntad. Amén, amén. Que todas las decisiones que tú tomes, personales o familiares, sean conducidas por la propia palabra de nuestro Señor Jesucristo. Decídete hoy a ser árbol. Decídete hoy a dejar de ser maceta. Decídete hoy a echar raíces. Amén. Ahí donde Dios te ha puesto. Decídete hoy a comprometerte delante del Señor, a dar fruto, mucho fruto y abundante fruto. Y esto solo es posible cuando formas parte de esta congregación que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y la iglesia y el cuerpo de Cristo, en lo particular o en lo general, está en todo lugar. Amén. A la vuelta de la esquina encontrarás un lugar donde reunirte. Asegúrate que ahí se habla la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Asegúrate que al lugar donde asistes, el que predica esté convencido de que Jesucristo ha venido en carne, de que Amén. Jesucristo Amén. es el único camino al Amén. Padre. Gloria al Y Señor. ahí entonces tendrás buen alimento, ahí entonces tendrás edificación y entonces serás de bendición a otros. Hubo un hombre pastor que fue un maestro mío en el seminario, que dijo: cuando encuentres la iglesia perfecta, no te hagas miembro de ella, porque entonces dejará de ser. Así que no existe la iglesia perfecta, pero Dios está transformando por medio de su palabra a los que formamos parte de ella. No dejamos de crecer,
No hemos dejado de ser transformados por medio de la palabra del Señor. Gloria Ninguno de nosotros, por más años que digamos que tenemos de haber conocido a Cristo o de formar parte del cuerpo de Cristo, o aun cuando seamos viejos líderes, no dejaremos nunca de ser transformados por medio de la palabra. Así que esta palabra te sea de bendición, te sea de edificación, y que entonces tú puedas tomar la determinación de formar parte de un cuerpo, de la iglesia del Señor Jesucristo. Obedece esta palabra, cree esta palabra, vive esta palabra y tu vida será grandemente bendecida. Agradezco tu atención, agradezco que este momento hayas dispuesto para haber escuchado esta palabra y que esto te lleve a buen término, te lleve a buenas decisiones. Permíteme tener una palabra de oración. Bendito Dios, te ruego que la palabra que hoy se ha, Señor, extendido a los oídos, a las mentes, al corazón y a las voluntades de las personas, Señor, aún de aquellos que creen en ti, pero de aquellos que sin haber escuchado antes, Señor, esta palabra sea de bendición. Te ruego, Señor, que esta palabra dé convicción profunda para aquellos, Señor, que de alguna u otra manera necesitaban esta palabra para guiar sus vidas, para orientarse. Señor, tu palabra es poderosa. Amén. Señor, no permitas que vuelva a ti vacía, Amén, Señor. sino que haga la obra para lo cual tú la envías. Señor, bendice a tu iglesia donde quiera que ésta se encuentre. Así sea. Bendice a tu pueblo, Señor, donde quiera que éste esté. Así sea. Señor, si alguno de tus hijos o de tus hijas está teniendo algún problema, alguna situación, cualquiera que sea, Señor, tú la sabes, tú la conoces, Padre, te ruego, tengas misericordia. Muestra tu poder y tu gloria, Señor, en este santuario que somos cada uno de nosotros. Muestra tu poder y tu voluntad, Señor, en nuestras vidas y que seamos sal y luz para esta tierra. Señor, que nuestro mundo, nuestra ciudad, nuestros semejantes, Señor, escuchen de ti a través nuestro. Gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor sea con ustedes y bendiciones a sus vidas. Gloria sea al Señor. Gracias, pastor. Ahora yo quiero compartir contigo que aún no has tenido la oportunidad de tener a Cristo como tu Salvador, que es muy necesario que tú reconozcas delante de Dios que eres pecador, que necesitas el perdón de tus pecados, que necesitas la salvación, y solamente a través de reconocer el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí, es que podrás tener la salvación de tu alma. Invitando a Jesús a entrar a tu corazón, Apocalipsis 3:20 nos dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesús te está invitando en esta mañana, a ti que aún no has tenido la oportunidad de tener un encuentro con Él, que abras la puerta de tu corazón, que le invites a estar en Él, que le invites a lavarte con su sangre preciosa, esa sangre que Él derramó en la cruz por ti y por mí, por el amor tan grande que tiene para con nosotros y por su infinita misericordia. Quiero decirte una cosa: solamente Cristo, estando en tu alma, trae esa paz que viene a ti y que sobrepuja todo entendimiento. Seguirás teniendo luchas y pruebas en esta vida mientras estés vivo realmente, porque sin Cristo sobrevivimos, pero con Cristo en nuestra alma vivimos, ¿verdad, pastor? Así es. Es tan hermoso tener la convicción plena de que si Dios te llama a su presencia, hoy, en este momento, tú vas a ir a estar delante de Él, vas a comparecer con Él, pero vas a vivir eternamente en el cielo. Sabemos muy bien que solamente hay dos caminos. Tú lo has escuchado más de una vez, desde pequeños, que solamente hay dos caminos: al cielo o al infierno. Y al cielo se va con Cristo. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Nadie viene al Padre. Tú y yo hemos sido pecadores, pero yo soy un pecador redimido por la sangre de Cristo. Y tengo la plena convicción de que voy a estar en el cielo con Él. Pero es importante que tú reconozcas la necesidad de tu alma. Tal vez has estado luchando mucho porque no sabes qué hacer. Hace un momento el pastor nos hablaba acerca de que todos creemos ser hijos de Dios. No,
La Biblia dice que somos creación de Dios. Somos hijos de Dios cuando nosotros le recibimos a Cristo en nuestro corazón y pasamos a ser parte de la familia de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 nos dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos sus hijos. Yo te invito en el nombre de Jesús a que en esta mañana tú abras la puerta de tu corazón y le digas a Jesús que venga a Él, que le necesitas. Solamente orando, creyendo solamente por fe. Dice la palabra que es por fe, dice en Efesios que es por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Nada de lo que tú hagas en buenas obras, es bueno hacer buenas obras, es bueno servir a los demás, es bueno tratar de agradar a Dios, pero ninguna obra te llevará al cielo, ninguna. Solamente Cristo. Te voy a invitar a que hagas una oración breve con nosotros. Si tú has decidido en esta mañana aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Pastor, quisiera guiarles en oración. Repite juntamente con nuestro pastor y con fe creyendo, porque al que cree todo le es posible. Así es, vamos a orar y Bendito recuerda seas, que la palabra del Señor nos indica que para formar parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo, lo primero que necesitas es creer en Jesucristo. No seas miembro de la iglesia solamente por decidir asistir a una de ellas, sino es necesario que tú creas en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Y en una ocasión la palabra de Dios nos dice que Felipe, siendo enviado por el Espíritu Santo, aquel hombre que viajaba de regreso a su ciudad, le dijo: ¿qué es lo que lees? Y él no entendía. Y cuando Felipe le explica, dice la palabra que aquel hombre quería ser bautizado, pero Felipe le dijo: sí puedes ser bautizado, pero si crees, solamente si crees. Y aquel hombre dice: creo. Entonces es importante que lo primero que necesitas hacer para formar parte del cuerpo de Cristo es creer en el Señor Jesucristo, creer que el Señor Jesucristo es el único que puede perdonar tus pecados. Amén. Y que Él vino a la cruz del Calvario para morir por tus pecados. Amén. Y que su sacrificio es completo y absoluto para que creyendo entonces recibas el perdón. Y además necesitas confesar tu pecado, arrepentirte de tu pecado y pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo. Así es que creer es esto, necesitas confesar, necesitas arrepentirte, confesar y pedir perdón a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, para recibir el perdón de tus pecados. Es que vamos a orar y quiero guiarte en esta oración. Y si tienes la posibilidad de cerrar tus ojos y dar estas palabras, repetir estas palabras, vamos a hacerlo juntos. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Confieso que soy pecador y necesito tu perdón. Reconozco que tu Hijo Jesucristo vino a la cruz del Calvario y se entregó a sí mismo por mí, y en la cruz clavó todos mis pecados, llevó mi maldad y todas mis culpas, por las cuales me encontraba separado de Dios, pero que mediante ese sacrificio, mediante su muerte y el derramamiento de su sangre, ahora yo puedo, al creer en esa obra de salvación, puedo recibir a Jesucristo. Creo en Jesucristo. Padre bendito, abro mi corazón y te ruego que vengas a mi vida, que me perdones y que me limpies con tu sangre preciosa. Hazme miembro de tu iglesia, que forme parte de aquellos que han creído. Abro mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador personal, en el nombre de Cristo Jesús. Si tú hiciste esta oración conmigo, te felicito. Dios toma en serio las palabras de todos nosotros, y más cuando es una decisión de salvación. Y esta es una decisión que te hace confesar delante del Señor que ahora eres hijo de Dios. Muy bien, todavía tenemos unos minutitos en los cuales quiero enviar un saludo a todos nuestros hermanos en Cristo que nos han estado sintonizando, que nos han estado viendo. Ya dijimos a través de las redes sociales, a mis hermanos que han estado siendo probados a través de los terremotos, a través de los huracanes y todo. Sabemos que el Señor ha estado contigo, precioso. Sabemos que el Señor ha estado contigo, amada hermana, y que ha guardado sus vidas
Las cuestiones materiales Él las va a reponer. La palabra dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hermano, Dios te va a proveer todo lo que necesitas. No dudes en ningún momento. Y dale gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hay ocasiones en las que no alcanzamos a entender qué provecho podemos nosotros obtener o qué puedo yo aprender. Y sin embargo, esto nos ayuda a crecer y a afirmar nuestra fe en el Señor y a adquirir mayor conocimiento y buscar a Dios con todo nuestro corazón, porque sabemos que sin Él nada es posible, pero que para Él nada es imposible. Te amamos, amado hermano, y hemos orado por ti. Y también oramos por aquellas personas que han sido muy lastimados, pero se les acaba de compartir el mensaje de salvación. Hay esperanza, tenemos la esperanza viva en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, y como te ama, tiene misericordia de ti. No lo dudes, hermano. Te amamos como iglesia, oramos por ti. Clamamos al Señor, gemimos delante de Dios por el dolor que has estado pasando, pero también sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es conforme a su propósito somos llamados. Glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor amado, gracias por darnos la oportunidad de decirle al mundo que le amas, Padre. Gracias, Señor, porque estamos preparados para tu segunda venida. Permite, Padre Celestial, que hasta el último confín de la tierra sea evangelizado, Padre, y que muchos más procedan al arrepentimiento y no se queden, Padre, cuando tú vengas por tu iglesia, Señor. En el nombre bendito de Jesús te rogamos, Rey amado, que tengas misericordia de este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, para que afirmemos nuestra fe día a día más y más en ti, Padre. Que no sea lo que nuestros ojos físicos ven, sino que nuestros ojos espirituales puedan ver la grandeza de tu amor y de tu misericordia, Padre, rodeándonos, Señor. Gracias por la iglesia Camino de Paz, Señor. Gracias porque yo he podido encontrar un remanso de paz, Señor, y amor en esta congregación. Te amamos y te bendecimos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Te agradecemos esta oportunidad, Padre amado, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pastor, estamos por concluir el programa. ¿Tiene usted a quien enviarle algún saludo en especial? Pues tenemos unos Claro minutitos. Que sí, tenemos saludos a toda la congregación Camino de Paz. Les invitamos, en nuestra congregación hay un lugar para ti. Si andas buscando una iglesia, una congregación donde puedas estar, donde puedas crecer, ahí en Camino de Paz hay lugar. Tenemos nuestras reuniones los domingos a las 10 de la mañana junto con la escuela dominical. Los días martes hay reunión de las damas a las 5 de la tarde. Todas las damas casadas se están reuniendo para ser edificadas en la palabra del Señor. También los mismos martes tenemos a las 7:30 la reunión de todos los varones casados. Todos los casados ahí nos reunimos, tenemos la palabra del Señor, somos edificados, y normalmente al final de la reunión pues nos quedamos a cenar, nos quedamos a hacer sobremesa, y eso ha sido de grande bendición. También tenemos los días miércoles la reunión de los jóvenes, que le decimos los jóvenes, los machos alfa, los varones. Ellos van, se reúnen, tienen la palabra, son edificados, y después por ahí van y tienen un tiempo para jugar fútbol. Pero también ese mismo día tenemos las reuniones de todos los jóvenes profesionistas. Hay una reunión de todos los que son profesionistas con temas especiales para las necesidades de ellos. También tenemos esas reuniones, y también tenemos reuniones para señoritas. También tenemos esa reunión los días jueves. Tenemos estas reuniones. Ahí entonces en Camino de Paz hay vida. Ahí en Camino de Paz hay un lugar para ti. Y los días viernes tenemos nuestra reunión de oración e intercesión, viernes a las 7:30 de la noche. Ahí estamos reunidos. Y los días sábados tenemos la reunión de la Liga de Jóvenes a las 5 de la tarde. Todos los jóvenes desde la edad de 12 años hasta en adelante están ahí invitados, están ahí reuniéndose, tienen palabra del Señor, hay tiempo de convivencia, etcétera. Entonces te
tenemos oportunidad para que tú puedas asistir, y hay un lugar donde tú puedes ser edificado y ser bendecido. Son las actividades de nuestra iglesia. Es Camino de Paz, recuerda, en Álamo 401, Colonia Fraccionamiento Valle de las Palmas, en la ciudad de Apodaca, Nuevo León. Son bienvenidos, ahí está su casa. Y decimos que viva Cristo. Amén. Y también que viva México. Que viva México. De Amén. México para el mundo. Gloria a Dios. Dios les bendiga. El Señor les bendiga. Hasta la próxima.